Hola, bienvenidos a Análisis del Texto Teatral 1. Antes de comenzar con el análisis del texto dramático o del texto espectacular, que son las dos grandes áreas en las que se divide la materia, vamos a pensar con Josep Feral el concepto de teatralidad. No para pensarlo de un modo esencialista, en el sentido de la teatralidad sería la esencia del teatro, sino como un concepto más bien técnico y no desde diversas disciplinas que lo abordan, como la antropología, la sociología, la politología, etcétera, sino que lo vamos a pensar desde el análisis teatral. Y es un concepto complejo porque resulta bastante difuso, muchas veces se lo asocia a mentira, a falsedad, a artificio, y no es ese el sentido en el que queremos pensarlo. Nos interesa pensarlo de una manera dinámica, como un proceso en el cual se tiene en cuenta tanto el punto de vista del que produce el hecho, ya sea texto dramático o espectacular, como del que lo recibe. Es decir, la opinión del receptor en cada caso también es fundamental para definir si algún evento contiene o no teatralidad, así como el ámbito en el que se produce. ¿Solo existe la teatralidad en el teatro o también en la vida cotidiana? ¿Solo en el teatro o también puede aparecer en otras artes, en otras disciplinas artísticas? Podemos hablar de la teatralidad en una performance, en un film, en una fotografía. Bueno, son preguntas, muchas de las cuales quedarán abiertas, pero que conviene plantearlas de antemano, antes de comenzar. Entonces, Feral lo que hace es recorrer históricamente el origen del término, que en realidad es bastante reciente porque es del siglo XX, cuáles son los directores que lo utilizan en primer término, por ejemplo, Meyerhold, y plantea una serie de preguntas que incluso ella misma dice que no todas van a tener respuesta. Pero de esas preguntas a nosotros nos interesa especialmente la teatralidad de la escena y la posible teatralidad del texto. Por ejemplo, digo, se pregunta si los animales también realizan acciones que se podrían calificar como de teatralidad, los objetos. Por ejemplo, en el caso de los objetos es interesante porque la modalidad artística teatro de objetos es bastante reciente. Es decir, el objeto en escena aparece desde hace siglos, pero aparecía como accesorio. En la actualidad, los últimos 20 años, 25 años aproximadamente, se crea una especialidad, podríamos decir, que es la del teatro de objetos, donde el objeto no está utilizado en función de ser un accesorio a la manera realista, imitando el uso que el objeto tiene en la vida diaria, en la realidad, sino que adquiere protagonismo. Eh, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos el grupo El Periférico de Objetos, que ya venía practicando esa modalidad hasta la actualidad. Luego va a ser esa distinción que sí nos interesa entre la teatralidad de la vida cotidiana y la propia del teatro. Y se pregunta si es un producto terminado, un proceso y si hay grados de teatralidad. Esto es interesante porque muchas veces se suele escuchar que un género es más teatralista que otros. Por ejemplo, el sainete, donde el hecho de que haya muchas acciones, muchos desplazamientos, personajes estereotipados, eso sería digamos, un equivalente a decir que tiene más teatralidad que, por ejemplo, un género realista. Entonces, lo que les sugiero es leer el artículo de Feral, la conferencia, y pensar ejemplos derivados de estos interrogantes. Pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de texto dramático y texto espectacular, estamos pensándolos como objetos teóricos,
es decir, no es algo que está dado en la realidad. En todo caso encontraremos por un lado escritos y por otro lado puestas en escena, pero el paso que vamos a dar es, a partir de esos objetos de la realidad, convertirlos en un objeto de estudio, en un objeto de análisis. En cuanto al texto dramático, ese concepto se ha ampliado en las últimas décadas en la medida en que los directores no solo recurren a los textos tradicionalmente teatrales, sino que cualquier texto puede tener, en cada caso, el estatuto de un texto dramático en una puesta en escena. Hay innumerables ejemplos de Cantor, de Ciro Sorsoli, de García Huevi, para nombrar algunos directores de Buenos Aires y contemporáneos. Una poesía, es decir, que no solo el texto que está etiquetado y catalogado como teatro puede ser el texto dramático. En cuanto al texto espectacular, sucede lo mismo. Cuando vamos a ver un espectáculo, vemos una puesta en escena. En realidad estamos viendo una función que responde a un esquema denominado puesta en escena, pero no es aún un texto espectacular. Lo será en la medida en que podamos leerlo. La legibilidad es una de sus características y que además tengamos la intención de hacerlo. En ese caso, bueno, tendremos que realizar una serie de operaciones a partir de ciertos conceptos que vamos a ir viendo.